Hola hola hermanos y amigos. El día de hoy vamos a hablar de una de las sectas pseudo-cristianas más peligrosas que ha existido para que la humanidad no alcance la salvación que es por gracia de Dios, a través de la fe en Jesucristo el Salvador. Vamos a hablar de la famosa secta de los adventistas, veremos qué son y qué enseñan, asimismo de cómo puedes evitar ser leudado por sus enseñanzas. Los adventistas. La autonombrada Iglesia Adventista del Séptimo Día se fundó el 21 de mayo de 1863 en Battle Creek, Michigan, Estados Unidos, y entre sus principales fundadores destaca la falsa profeta Elena G. de White. Se nombran con el título de adventistas, por la palabra advenimiento, ya que creen en el inminente regreso del Señor Jesús. Aparentemente y a simple vista uno puede decir ¿qué hay de malo con eso, si Jesús regresará? Bueno, pues es eso, que los adventistas creen que Jesús regresará, pero a la manera de los adventistas, tanto que han puesto fechas para su regreso, cuando la Biblia es clara que nadie, y óigalo bien, nadie sabe ni el día ni la hora. ¿Cómo es que estas personas lo saben? Pero es que ellos no creen que la Biblia es la única fuente de verdad, no, ellos creen que los escritos de la falsa profeta Elena G. de White con pensamientos antisemitas también son palabras que no se cuestionan, solo se creen, como una especie de nueva revelación. La Biblia es clara aquí. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Gálatas 1:8. Anatema significa maldito. Los adventistas no creen en la gracia de Dios. Sí, así es, como escuchaste, los adventistas no creen en la gracia de Dios. A mí me lo han dicho, me han retado a cometer crímenes para ver si la gracia de Dios me evita caer en la cárcel, eso es tentar a Dios. ¿Cómo así? Pues así es, ya que la gracia es el favor inmerecido que tenemos los seres humanos para ser salvados. ¿Por qué por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe? Efesios 2:8-9. La Biblia dice que nosotros no somos salvos por obras, sino por fe demostrada en obras, no solo por obras, y no solo por fe, sino por fe y por obras. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. Santiago 2:24. Pero los adventistas están a otro nivel de perdición, ya que ellos te predican que la salvación es por guardar el sábado y por comer sano. Si me lo preguntan, es un completo disparate. La salvación es por gracia, a través de la fe. Esta gracia no es permiso para pecar como predican los calvinistas, no señor, esta gracia es la que nos da fuerzas para no regresar atrás, esta gracia es la que nos da poder para obedecer los mandamientos de la ley de la libertad, la ley real, la ley de Cristo. Y en esta ley no está el guardar el sábado, la salvación por la comida y mucho menos la negación de la gracia de Dios. Nosotros vivimos en el nuevo pacto, de modo que si alguien en su insensato corazón pretende guardar tan solo uno de los 613 mandamientos de la ley de Moisés, está obligado a guardarlos todos, y todos los que dependen de las obras de la ley de Moisés son malditos, por cuanto por las obras de la ley de Moisés nadie, y óigalo bien, nadie será justificado. Pues como no pueden cumplir a la perfección con toda esa carga, entonces son malditos delante de Dios, porque la ley produce ira, y nosotros no fuimos llamados a ira, sino a salvación, por medio de Cristo Jesús. Estas personas de plano no entienden que los 10 mandamientos no son 10, sino 613, y que esos 10 mandamientos son parte de esos 613. No entienden que la ley moral sigue implícita en el Nuevo Testamento, pues mandamientos como no adulterarás siguen presentes y aún aumentados, pues Jesús dijo que si tú ves a una mujer para codiciarla, entonces ya adulteraste con ella en tu corazón. Pero la ley ritual quedó abrogada en la cruz. Yo sé que estos indoctos e inconstantes, que tuercen las escrituras para su propia perdición, me dirán que Jesús no vino a anular, sino a cumplir, porque lo dijo él mismo. Pues sí, Jesús vino a cumplir, porque Jesús es el cumplimiento de la ley y los profetas, y el Antiguo Testamento era únicamente la sombra de lo que habría de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Pero ya en su muerte y resurrección, la ley mosaica quedó abolida en la cruz. Pues por lo menos en 2 ocasiones, el Nuevo Testamento cita que la ley mosaica quedó abrogada, y la Biblia es palabra de Dios, y óigalo bien, la Biblia no se contradice. Por ejemplo, en Efesios 2:15, dice que Jesús abolió en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, y en Hebreos 7:18 y 19, dicen que el mandamiento anterior quedó abrogado a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios.
¿Y sabes qué dicen cuando les presentas estos textos? Te dicen que nosotros le tomamos demasiada importancia a los escritos de Pablo, o que idolatramos a Pablo. ¿Es en serio? Pero bueno, a continuación te presento algunas de las enseñanzas de los adventistas, cómo refutarlos con la Biblia, y cómo puedes evitar ser leudado por ellas, ya que como alguien que fue engañado por estas personas, es mi deber advertirte de que no caigas en ese lugar. Herejía número 1. Observancia del sábado en la gracia. Esta obligación impuesta por la falsa profeta Elena G. de White, tras tener visiones de dudosa procedencia, dice que la observancia del día sábado es una obligación de la Iglesia como muestra de amor hacia Dios. Para empezar, la Biblia dice que si alguien te llega con un evangelio diferente al de Jesús, entonces dicha persona es anatema, y esto lo encuentras en la carta de Gálatas, en el capítulo 1, versos 8 y 9. Si ya desde que se muestran estas nuevas revelaciones, entre comillas, está mal, ¿cuánto más mal está creer en ellas? Los adventistas dicen que si tú guardas el día sábado, entonces serás de los que tendrán el sello de Dios, pero la Biblia dice que los únicos que tendrán el sello de Dios serán los 144.000 sellados de las 12 tribus de Israel, 12.000 por cada tribu. Pero estas personas ni son de descendencia de Israel, ni forman parte de las 12 tribus de Israel. La Biblia dice en Hechos capítulo 15, en el concilio de Jerusalén, que el Espíritu Santo no impone la carga a la Iglesia de guardar el sábado, sino únicamente de abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de ahogado, de sangre y de fornicación, pero nunca menciona que se debe guardar el sábado. Los adventistas siempre hablan que la gran ramera esto, que la gran ramera lo otro, y siempre les echan en cara que son idólatras, pero los adventistas idolatran el sábado, ya que, tú podrás ser el peor de los criminales, y podrás tener hasta 3 cadenas perpetuas, pero si guardas el sábado, te salvas. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Gálatas 5, 4. Yo mismo les he preguntado y nunca nadie, ni siquiera un solo adventista me ha respondido, y esta es la pregunta que les destruye su observancia del sábado. Esto es lo que les pregunto. ¿En qué parte del Nuevo Testamento se menciona que la Iglesia debe guardar el sábado? ¿En qué parte del Nuevo Testamento dice que la Iglesia se reunía en sábado? Y evidentemente, no responden nada, si no te pueden dar una explicación de sus doctrinas, entonces ¿cómo pretenden explicar la Santa Biblia? Para empezar, estas personas ni siquiera guardan el sábado como debe de ser, ya que el sábado empieza desde el viernes a las 6 de la tarde, pues los días judíos así son. Además, nosotros vivimos en el calendario gregoriano, es decir, en base por completo al sol, y el calendario hebreo es lunisolar, o sea, en base a la luna para los meses, y en base al sol para las estaciones, por lo que un día en Israel, puede ser otro día completamente diferente en América. Entonces, ¿qué día están guardando los adventistas? Herejía número 2. Salvación por la comida. Los adventistas te predican que para poder ser salvos debemos comer únicamente alimentos kosher, es decir, que no sean impuros, y se basan en el Antiguo Testamento. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Primera de Timoteo 4, del 1 al 5. Los adventistas te predican que si tú comes cerdo, o mariscos, entonces no eres salvo y no tendrás parte con Dios, pero te acabo de mostrar que esto no es así. Tienen sus propias revistitas de comida kosher, así como los testigos de Tezcatlipoca, con sus revistitas de Atalaya, y así como los católicos, con sus apócrifos agregados. De verdad que yo simplemente no entiendo cómo le pueden ver de malo comerse un rico y delicioso cóctel de camarón, o unas exquisitas chuletas de cerdo. Lo olvidaba, ellos no pueden degustar de estas comidas que Dios mismo hizo limpios en el nuevo pacto, pero es que también olvidaba, que ellos no viven en el nuevo pacto, sino en el antiguo. Los adventistas te tachan y juzgan injustamente si te ven comiendo alimentos que para ellos son impuros, cuando la Biblia dice que nadie te puede juzgar por lo que comes o por lo que bebes. Y también les he preguntado, ¿en qué parte del Nuevo Testamento se menciona la prohibición de la carne de cerdo a la Iglesia? ¿En qué parte del Nuevo Testamento se te condena por comer mariscos? Y nuevamente, no responden nada.
Herejía número 3. El infierno no existe. Esta es posiblemente la segunda herejía más peligrosa que te pueden predicar, solo estando antes de la herejía número 4, de la que hablaremos más adelante. Los adventistas te predican que no importa si tú vives en el desenfreno, como los ateos, ya que, el infierno es solo una metáfora. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Lucas 12, 4 al 5. Esto sí es para ponerse serios, ya que, mucha gente está con esa idea de que no existe un infierno de fuego literal. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco, que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo, que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. Marcos 9, 43 al 48. Estos 5 versículos son clarísimos para desmentir esa peligrosa levadura. Los adventistas, al igual que los testigos de Tezcatlipoca, creen en el cortamiento eterno, es decir, que no importa que hayas sido la peor persona del mundo entero, Dios no te castiga, sino que únicamente te extingue. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Mateo 25, 46. Nótese que dice la palabra, castigo, no cortamiento. Para el pensamiento adventista, no les es posible entrar en el cerebro la idea de que Dios castiga, ya que, ellos dicen que Dios es solo amor, y que un Dios amoroso no puede llevar a tormentos eternos a una persona, por más mala que sea. Pero no entienden que el trono de Dios está cimentado en juicio y justicia, de modo que si alguien peca voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y, vamos, está la historia del rico y Lázaro, y óigalo bien, no es una parábola, sino una historia real, y aunque fuere una parábola, las parábolas de Jesús también, son doctrina. Si el infierno no existe o no es un castigo, ¿por qué el Señor habló más del infierno que del cielo? Y más que solo hablar de ese lugar, advirtió, a no ir. Herejía número 4. Negación de los dones. Seré totalmente honesto con ustedes, mientras investigaba acerca de esta parte, me dio miedo por estas personas. Los adventistas, junto con los testigos en contra de Jehová, y los calvinistas reformados, son personas que pertenecen al grupo que niegan los dones del Espíritu Santo. Estas personas, como no tienen el bautismo del Espíritu Santo y fuego, tampoco tienen dones, y como no los tienen, se burlan de los que sí los tienen. Pero vaya que son hipócritas, pues únicamente aceptan el don de profecía cuando se habla de Elena G. de White, porque prácticamente cuando hablan de este don, siempre terminan hablando de ella. Lo que no entienden, es que Elena G. de White no era una verdadera profeta, pero solo aceptan la profecía con ella. Estas personas niegan el bautismo de fuego del Espíritu Santo, y la Biblia es clara. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos 8, 9. En todo el libro de Hechos de los Apóstoles, siempre que el Espíritu Santo venía sobre de una persona había manifestaciones visibles, como hablar en lenguas y profetizar, y Dios no cambia, Él es el mismo ayer, hoy, y por los siglos. Recordemos que cuando el Espíritu Santo vino sobre los apóstoles, se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Pablo afirma en su primera carta a los Corintios, que así como hay lenguas terrenales, hay lenguas angelicales, y usa la conjunción y, para demostrarlo. La Biblia dice que el don de Dios es un don de fuego, y que hay que avivarlo. Los 4 evangelios dicen muy explícitamente que Jesús bautiza con el Espíritu Santo y con fuego, nuevamente, usando la conjunción y, para afirmar que son los dos. Evidencias bíblicas hay bastantes. El que niega el bautismo del Espíritu Santo y fuego es quien no lo tiene, y como no lo tiene, se amontona de maestros conforme a sus propias concupiscencias, que le digan lo que él quiere, apartando de su oído la verdad para ir tras las fábulas.
Los adventistas cuando ven una manifestación del Espíritu Santo, ya sea el hablar en lenguas, profetizar, o un milagro, muchos de ellos hacen exactamente lo mismo que hicieron los fariseos con Jesús cuando echó fuera a los demonios. Estos fariseos actualmente están a miles de kilómetros debajo de nuestros pies, sufriendo en tormentos extremadamente terribles e insoportables, por haber blasfemado contra el Espíritu Santo, y lo mismo les espera a los adventistas que se burlan de lo que no deben. Muchos adventistas ya son reos de juicio eterno, pues el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón.